Ok, buenas. Hoy vamos a hablar con respecto al sexto seminario. Ya, sí, ok, sí. Ok, hoy vamos a hablar con respecto al sexto seminario de medicina interna que corresponde al tema de hepatitis B y C. Ok, antes que nada, antes de comenzar, tenemos que hablar y tener un conocimiento previo de qué es el hígado y sus funciones, ya que obviamente, como sabemos, las enfermedades de la hepatitis B y C pues afectan principalmente lo que es el hígado. Entonces, un conocimiento básico de sus funciones nos va a hacer entender un poco más lo que genera una enfermedad del hígado en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es el hígado? El hígado es un órgano, es el órgano más grande del organismo con un peso que oscila entre 1 a 1,5 kilogramos, por lo que representa el 1,5 a 2,5 de la masa corporal total del cuerpo. Su tamaño y forma varían y normalmente se ajusta a la forma general del cuerpo, largo, estrecho o corto y ancho. Y bueno, entre sus características es que tiene una forma triangular, tiene un color rojo pardo, tiene una superficie lisa y una consistencia blanda. En el adulto, o en el adulto humano, mide en un promedio entre 26 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto y 8 centímetros de espesor. Se localiza en la parte superior derecha del abdomen y por debajo del diafragma. Entre sus funciones más importantes tenemos que segrega lo que es la bilis, que es esencial para la digestión de las grasas. También cuenta con otras numerosas funciones, como por ejemplo la síntesis de proteínas plasmáticas, almacenamiento de vitaminas y glucógeno, y también tiene una función desintoxicante. Es el responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, como entre ellas el alcohol. Y entonces, debido a todas estas funciones, pues tan importantes que tiene en el organismo, que se puede decir que la ausencia de este órgano o la falta de su funcionamiento, pues es incompatible para la vida. Eh, la sangre que llega al hígado proviene básicamente de dos fuentes. La sangre oxigenada llega al hígado a través de la arteria hepática y la sangre rica en nutrientes llega a través de la vena porta hepática. ¿Ok? En esta diapositiva podemos ver lo que acabo de decir de las funciones tan importantes que desempeña el hígado. Entonces, en resumen, tenemos que almacena vitaminas. Entre ellas, se puede decir que la vitamina A y B es el responsable de eliminar de la sangre sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo, como lo es el alcohol. Se encarga de la producción de la bilis, que es indispensable para la digestión eh, de grasas y alimentos. Eh, Se encarga del metabolismo de los carbohidratos, como lo es la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. También se encarga del metabolismo de lípidos, entre ellas pues la síntesis del colesterol, la producción de triglicéridos y la conversión de glúcidos y proteínas en ácidos grasos. También sintetiza, se encarga de síntesis de proteínas. Se encarga de lo que es la síntesis de la albúmina, lipoproteínas, de proteínas de transporte como transferrina y ceruloplasmina, perdón, y síntesis de factores de coagulación, como lo es el fibrinógeno y la protrombina. Entonces, como podemos ver, es que el hígado pues desempeña funciones muy importantes que son indispensables para la vida. Nosotros como odontólogos tenemos que tener un conocimiento de esto y bueno, como podemos ver, se encarga de la síntesis de los factores de coagulación. O sea que si llegamos nosotros a atender a algún paciente con alguna disfunción hepática, con una enfermedad hepática, pues estos valores de factor de coagulación se pueden ver alterados y nosotros como odontólogos pues nos vamos a ver restringidos si estos factores se ven alterados, ya que pues obviamente van a tener problemas de hemorragia
y entonces esto nos va a impedir, pues obviamente, la realización de ciertos tratamientos en estos pacientes. Y es por ello que cuando se atiende a algún paciente con eh, antecedentes de enfermedad hepática o que padece alguna enfermedad hepática en ese momento, pues lo ideal, igual eso lo voy a ir describiendo en el transcurso del seminario, que lo ideal obviamente es tener a la mano siempre pues unos exámenes de este paciente para estar al tanto de cómo están esos procesos de coagulación en dicho paciente. Y no solamente eso, sino también de sus otros valores, ya sea de bilirrubina y todas esas cosas. Ok, entonces, entre otra cosa que podemos decir del hígado, pues el hígado tiene células que son propias de él, que entre ellas están, pues se llaman células hepáticas, y entre las células hepáticas están, primero que nada, los hepatocitos. ¿Qué son los hepatocitos? Pues ellos constituyen alrededor del 80% de la población celular del tejido total hepático. Eh, Son células poliédricas con uno o dos núcleos esféricos poliploides y un núcleo prominente. Eh, Tiene presencia de múltiples orgánulos dentro de él, y es por esto que se le relaciona con numerosas funciones, como la síntesis de proteínas, metabolismo de hidratos, formación de bilis, catabolismo de fármacos y tóxicos y el metabolismo de lípidos. De esto se encargan los hepatocitos. También existen en el hígado células endoteliales, que estas células pues tapizan la luz de los sinusoides, y también se encuentran células de Kupffer. Estas células básicamente son macrófagos fijos pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear, que pues son células que eliminan de la circulación sanguínea mediante un proceso de fagocitosis todo tipo de partículas extrañas, innecesarias o alteradas en nuestro organismo, incluyendo pues eritrocitos envejecidos y bacterias. Además, estas células de Kupffer actúan como células presentadoras de antígenos y activan la respuesta inmune de linfocitos T. Y por último tenemos las células de Ito, que también son llamadas células estrelladas, células de forma estrellada, y poseen la capacidad de almacenar lípidos y vitaminas, como la vitamina A. Estas constituyen el principal reservorio de esta vitamina en nuestro organismo. Ok, entonces, como podemos ver, básicamente, pues el hígado eh, depende, o sea, gracias a todas las funciones que desempeña este órgano, como es la producción de bilis, el metabolismo de innumerables proteínas y lípidos y todas estas cosas, desintoxicación, función inmunológica y almacenamiento de sustancias. Y además también se me olvidó mencionar que el hígado es el responsable de, es el principal órgano de producción de glóbulos rojos en el feto en las primeras 12 semanas de vida intrauterina. Luego, después de las 12 semanas, de las 12 primeras semanas de vida intrauterina, pues ya la médula ósea es la que se encarga de la producción de glóbulos rojos. Entonces, como podemos ver, debido a todas estas funciones, pues obviamente la presencia del hígado, de este órgano, pues es indispensable para la vida, y no se puede sustituir este órgano por una bomba artificial, eh, ya que cumple con muchas funciones que una bomba artificial o otro aparato artificial nunca lo podría sustituir o lograr. Entonces, una enfermedad de este órgano pues va a afectar muchísimo el organismo de alguna persona. Entonces, ¿cómo se pueden dividir las enfermedades del hígado? Las enfermedades del hígado básicamente se pueden dividir en enfermedades hepatocelulares, que son las que predominan alguna lesión, inflamación y necrosis. Aquí en las enfermedades hepatocelulares, pero son en donde se encuentran las hepatitis víricas, como la hepatitis B y C, que es la que vamos a hablar. Luego están también las enfermedades colestásticas, que básicamente es en las que predominan las características de inhibición o obstrucción del flujo biliar. Y las mixtas,
en las que se observan eh, tanto signos de lesión hepatocelular como colestática. Ok, entonces hablando de manera general de las enfermedades del hígado, las enfermedades del hígado pues presentan síntomas típicos que son frecuentes en todas las enfermedades. Y estas son, pues, primero que nada tenemos que la ictericia. ¿Qué es esto? Pues como sabemos, es la coloración amarillenta de la piel y no solamente de la piel, sino también de las mucosas y se puede localizar mejor este color amarillento en la parte blanca de los ojos. Es el resultado del acúmulo de bilirrubina en sangre, ya que esto no se puede eliminar como desecho del cuerpo. La astenia es otro, es otro síntoma que es muy frecuente, ya que los investigadores pues, han notado que el agotamiento y la fatiga son de los síntomas más frecuentes en el daño hepático. Y y, ¿Y qué más? Y bueno, desafortunadamente, las causas específicas de la fatiga relacionada con la enfermedad hepática y el agotamiento no se entienden completamente. Los investigadores especulan que la causa de la raíz de la fatiga crónica relacionada con la enfermedad hepática puede ser causada por cambios de la química cerebral y los niveles hormonales que resultan de una función hepática dañada. Entonces, también los investigadores señalan de que es probable que los síntomas relacionados con la fatiga empeoren por un aumento general de la presencia de subproductos tóxicos en la sangre, ya que el hígado dañado no puede eliminarlos adecuadamente. Entre otras características que poseen, otros síntomas que posee la enfermedad del hígado, pues el prurito, que básicamente es la picazón de la piel, que nuevamente se relaciona con los niveles altos de bilirrubina y el hígado no puede procesar la bilis. Entonces la falta de flujo de líquido se muestra con mayor frecuencia en la superficie de la piel en forma de parche y con bastante picazón. Eh, Otro síntoma es el dolor en el cuadrante superior derecho y los pacientes lo describen generalmente como un dolor palpitante o punzante de tipo persistente. Eh, otro, Otro síntoma es la pérdida de peso inexplicable y pérdida de apetito. Las personas tienden a tener síntomas notables a medida que su hígado se daña más severamente. Otro síntoma es el dolor de estómago o un estómago hinchado. A medida que se retienen los niveles de albúmina y proteínas en sangre y el líquido puede hacer que las personas parezcan embarazadas, una condición que a menudo se denomina asitis, perdón. Y mientras que la asitis puede ser causada por numerosas afecciones médicas, la cirrosis del hígado es la razón más común de esto. Además, entonces se puede presentar síntomas de náuseas, vómitos y eh, una presencia básica un síntoma básico de la enfermedad del hígado es la orina oscura y las heces también de color oscura o pálidas también. Entonces, ¿qué se debe hacer en caso de presentarse pacientes con enfermedad hepática? Primero que nada, se le debe establecer un diagnóstico etiológico. Este diagnóstico etiológico debe centrarse en el tipo de enfermedad, por ejemplo, si es una lesión hepatocelular o colestática, así como un diagnóstico etiológico específico. Este diagnóstico, pues obviamente se va a realizar gracias a la utilización de una historia clínica en donde se van a detallar todos los factores de riesgo pertenecientes a esta enfermedad y también pues los exámenes correspondientes de laboratorio. Entre los factores de riesgo que destacan de esta enfermedad, pues como sabemos, se deben resaltar pues el consumo de alcohol aumentado, el consumo de fármacos, todo tipo de fármacos deben ser incluidos como factor de riesgo, hasta remedios verbales hechos en casa y píldoras anticonceptivas y medicamentos de venta libre. También se deben detallar los hábitos personales como la actividad sexual y los viajes.
Eh, las enfermedades virídicas del hígado se transmiten, como la hepatitis B se transmite por vía sexual, entonces es importante especificar pues el número de parejas sexuales a lo largo de la vida y sobre todo los hombres si han tenido relaciones homosexuales, y en el caso de especificar los viajes que se habían realizado con anterioridad, es que aquí es importante destacarlo ya que si una persona ha viajado a una zona endémica en donde esta enfermedad, alguna enfermedad hepática vírica es, es muy propagada en esa región, pues obviamente esto se vuelve un factor de riesgo para el paciente. Eh, También, obviamente, la exposición a personas histéricas es otro factor de riesgo. El empleo también de drogas inyectadas, ya que los que consumen drogas inyectadas tienden a compartir jeringas. Especificar también si ha recibido alguna cirugía reciente y sobre todo si ha recibido transfusiones remotas, transfusiones de sangre y hemoderivados y especificar también la ocupación del paciente, si se ocupa al trabajo, si se ocupa el trabajo relacionado con la salud, que si se expone de manera accidental con sangre y agujas. Entonces todo esto es importante especificarlo en una historia clínica para poder desarrollar un diagnóstico específico de la enfermedad. Luego que se realice un diagnóstico de la enfermedad, se determina la gravedad de la enfermedad. Cuando se determina la gravedad de la enfermedad, se refiere a a la valoración de la gravedad o actividad de la enfermedad, si está activa o inactiva y si está leve, moderada o grave. Cuando se refiere a que si está activa o inactiva, pues en varios pacientes se puede presentar alguna enfermedad virídica eh, que que puede estar inactiva, pero al estar inactiva, no por esto significa que no pueda transmitirla. Entonces es importante determinar la gravedad de esta enfermedad. Y por último, se establece el estadio de la enfermedad. Cuando se habla de la estadificación, se estima el punto de evolución natural en que se encuentra la enfermedad. O sea, si está en su estado agudo o crónico, o si está en su forma precoz, tardía, o en su forma cirrótica o terminal. Ok, entonces ya más o menos conociendo lo que es en manera general primero que nada el hígado, sus funciones y las enfermedades y cómo pueden afectar el hígado, las numerosas enfermedades eh, que afectan el hígado, pues ya podemos hablar de lo que es la hepatitis vírica. La hepatitis vírica es una enfermedad infecciosa del hígado causada por algunos de los llamados virus de la hepatitis. En la actualidad se conocen diferentes virus de la hepatitis que se designan con las letras del abecedario. Básicamente, pues las hepatitis víricas son causadas por los virus de la hepatitis que se designan con las letras del abecedario como hepatitis A, B, C, D y E. También se han identificado otros trastornos por transfusiones, por ejemplo, los virus de la hepatitis G y el virus TT, que también producen, que, que también producen como una hepatitis. Todos estos virus de la hepatitis humana son virus RNA, excepto el virus de la hepatitis B, que es un virus DNA, aunque se diferencian por sus propiedades antígenas y moleculares, se diferencian unos de ellos, pues desde el punto de vista clínico, todos estos virus van a producir una enfermedad o enfermedades similares. Estas oscilan, por una parte, entre la enfermedad asintomática que puede pasar inadvertida y también puede presentarse una infección aguda, fulminante y fatal en todos los tipos. Entonces, en todas las hepatitis víricas se puede presentar este tipo de enfermedad. Ok, entonces ya podemos hablar de lo que es la hepatitis B.
¿Qué es la hepatitis B? Entonces, la hepatitis B es la irritación e inflamación del hígado debido a la infección del virus de la hepatitis B. Esta enfermedad pues, se puede presentar de manera aguda o crónica, como todas las hepatitis. Perdón. Entonces, básicamente, cuando se habla de una hepatitis B aguda, pues nos estamos refiriendo a que evoluciona a un tiempo no mayor de 6 meses y es en donde se genera una inflamación del órgano que es producido pues, por el virus de la hepatitis B. Esta hepatitis B aguda eh, presenta 3 fases. La podemos dividir en 3 fases con cómo se presenta esta enfermedad. En una primera fase, el hígado, pues el virus llega al hígado y se da un periodo de incubación del mismo y aquí el paciente se puede presentar asintomático o puede presentar un malestar general muy leve. Esto ocurre en las primeras 2 a 3 semanas después de haberse contagiado. En una segunda fase es cuando se presenta se presenta como una fase ya de ictericia. Hay signos ya de inflamación hepática y hay un dolor y hay una hepatomegalia alterándose el ciclo de la bilirrubina, generándose pues la hipercoluria, que es la coloración de la orina y la coloración de las heces también. Y luego que se presenta una primera fase, una segunda fase, por último tenemos una tercera fase se denomina fase de convalescencia, que es en donde ya se puede decir que el sujeto puede mejorar y disminuye la inflamación. Esto ocurre ya a partir de la novena hasta el sexto mes de haberse contagiado con el virus. En caso de que no mejore el sujeto, pues no mejora el paciente, pues ya se va a presentar esta enfermedad de manera crónica. ¿Qué pasa cuando se presenta de manera crónica? Pues es el virus, entonces se puede decir que tiene un tiempo de evolución de mayor de 6 meses y es en donde se combinan elementos inflamatorios y necrosis, ya que las células del sistema inmune cronifican el daño a nivel hepático. Entonces, esta enfermedad crónica pues una vez que ya el virus entra al hígado, el torrente sanguíneo llega al hígado, se va a depositar en la superficie del hepatocito y lo va a decodificar. Luego va a haber una participación de las células del sistema inmune que van a destruir a este hepatocito y van a adherirse al tejido, volviéndolo un tejido fibroso y se origina ya en el órgano, pues se origina ya una fibrosis hepática, que esto produce una pérdida de la función lobulillar y luego pues se puede presentar eh, pues, debido a la enfermedad crónica, se puede presentar una cirrosis hepática, una insuficiencia hepática o un cáncer hepático hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión del virus de la hepatitis B? Las vías de transmisión del virus de la hepatitis B son por vía perinatal, que se puede transmitir de la madre al hijo durante el parto. Se puede transmitir también por el contacto de sangre y fluidos corporales, por inyecciones y transfusiones contaminadas, o sea, por, por que las personas comparten jeringas y por las transfusiones contaminadas, aunque ya esto no es muy común que pase, ya que pues ya a nivel mundial la mayoría de los bancos de sangre pues tienen mucho cuidado con todas las enfermedades este, que se puedan transmitir por sangre. Entonces hay un estudio muy minucioso y que tiene mucho cuidado sobre primero el estudio de la sangre que están donando para poder luego ser, este, hacer la transfusión. Y también se puede transmitir por contacto sexual sin protección. Ok, hablando un poco de la hepatitis B, en su epidemiología, de acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 2.000 millones de personas, o sea, 1 de cada 3 personas a nivel mundial se ha infectado por alguna vez de hepatitis B.
Obviamente el mayor porcentaje de estas se ha podido curar, pero 325 millones de personas padecen de una infección ya crónica por el virus de la hepatitis tanto B o de la hepatitis C. Y un aproximado de 700 personas muere cada año debido a la hepatitis B y sus complicaciones como hepatocarcinoma y cirrosis hepática. Eh, las regiones, según la OMS, las regiones más afectadas por esta enfermedad es la región del Pacífico Occidental y África, que son las que tienen eh, mayor grado de infección, seguido de el Mediterráneo Oriental, Asia Oriental y Europa. Por último, entre las regiones pues, que podrían decirse menos afectadas, pero no por esto significa de que eh, no haya un alto grado, ya que sí lo hay, es la región de las Américas. Ok, entonces, ¿cómo son las vías perdón, las manifestaciones clínicas de la hepatitis B? Bueno, como lo he dicho anteriormente, básicamente pues son muy parecidas en cualquier enfermedad hepática. Primero, pues la mayoría de los infectados no van a experimentar síntomas tras la infección. Sin embargo, un porcentaje de los pacientes eh, puede presentarse también asintomático. Cuando ya el paciente se presenta con sintomatología, cuando ya se ven algunas manifestaciones clínicas como lo es la ictericia, la astenia, la coloración oscura de la orina, náuseas, vómitos, hasta fiebre. Eh, y aquí podemos ver una imagen más o menos de cómo se ve el hígado sano y cómo se ve cuando ya ocurre una cirrosis hepática debido ya a una hepatitis B en su forma crónica. Eh, Se puede decir que menos del 5% de las personas sanas que se infectan en la edad adulta presentan la infección en su forma crónica. O sea, de la totalidad de las personas que se infectan por virus de la hepatitis B, de todas estas personas, que son personas que tienen un buen sistema inmune, pues nada más eh, un 5% es las que presentan cirrosis hepática. Eh, entonces, del 20 al 30% de adultos que padecen su forma crónica pueden llegar a sufrir una cirrosis o cáncer hepático. Esto más que todo se va a ver en personas con el sistema inmune, pues algo comprometido como lo es las personas que sufren de VIH, que obviamente tienen un sistema inmune comprometido y entonces pues son más susceptibles a sufrir alguna cirrosis hepática o cáncer hepático. Y además de que esta enfermedad pues comparte vías de transmisión, la hepatitis B y el VIH. Y en el caso de los niños es un poco más elevado la tasa de niños que pueden padecer enfermedad de hepatitis B crónica. En los niños se dice que entre mm, los 6 o 5 primeros años de vida que un niño presenta enfermedad hepática de tipo B, hepatitis B, este, pues un 20 o a un 40% de los niños puede presentar una enfermedad ya en su forma crónica. Entonces, es importante, pues, tras el nacimiento, la vacunación o la inmunización de este virus de hepatitis B, ya que para este virus sí existe vacuna. Ok, entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la hepatitis B? Básicamente, el diagnóstico, pues las manifestaciones clínicas no nos van a permitir diferenciar la hepatitis B de otra enfermedad hepática, ya que, como lo he dicho anteriormente, pues las manifestaciones clínicas son de manera general en casi la mayoría de las enfermedades hepáticas virídicas y en la mayoría de cualquier enfermedad hepática. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo se va a determinar si un paciente está
eh, está contagiado por el virus de la hepatitis B por pruebas de laboratorio, análisis de sangre. Estas pruebas de diagnóstico se realizan mediante análisis específicos con la determinación del antígeno de superficie específicamente y también la presencia del anticuerpo de superficie. También eh, se puede encontrar el antígeno E y también el anticuerpo de este antígeno. Entonces, básicamente, y también el antígeno de core, que son estos tres que vemos aquí en pantalla. Son tres antígenos: el antígeno de superficie, antígeno de core y antígeno E. Como vemos aquí en esta imagen, estos antígenos pues se localizan. Este es un virus esquemático, de manera esquemática, un virus de hepatitis B que tiene un tamaño aproximado de 42 nanómetros, y en la parte superficial es en donde se va a localizar este antígeno de superficie, que es el principal que vamos a localizar para ver si un paciente está sufriendo de esta enfermedad. También se localiza, también se, se analiza pues la presencia de el antígeno core, que es este que vemos aquí rojo, y también la presencia del antígeno E. En este cuadrito podemos ver de manera más detallada pues cómo se presentan cuáles son los marcadores específicos de la hepatitis B. En el caso de si un paciente presenta pues de manera positiva la presencia de antígeno, perdón, de anticuerpo, como vemos aquí, de anticuerpo de superficie, entonces esto significa de que el paciente puede haber estado, puede haber estado eh, puede estar vacunado o puede tener una inmunización natural, ya sea mismo por del paciente. Ahora, si hay presencia del antígeno, porque esto es anticuerpo, si hay una presencia del antígeno de superficie, pues ya vamos a tener presencia del virus en el cuerpo, en el organismo, y entonces para determinar si está en su forma aguda o en su forma crónica, se va a determinar con la presencia del anticuerpo del core, que puede ser IgG o el IgM, tiene dos anticuerpos. Cuando hay presencia del anticuerpo del IgM, es que estamos en presencia de una infección aguda. Y cuando estamos solamente en presencia de anticuerpos del IgG, de anticuerpos del core del IgG, pues ya va a haber una infección crónica del mismo. Entonces, esto básicamente son pues los exámenes para poder realizar un diagnóstico si un paciente pues está contagiado por este virus de la hepatitis B. Ok, entonces, ¿cómo es el tratamiento en el caso de una hepatitis B aguda? Pues específicamente no hay ninguna terapia específica para la hepatitis B aguda. Eh, Básicamente se, se le relaciona a los pacientes, o sí, se le pide a los pacientes, pues el tratamiento se basa en una alimentación sana, una alimentación balanceada, en la cual deben existir pues tanto proteínas como carbohidratos y vegetales y frutas. Entonces, ¿en qué consiste la dieta? Pues primero que nada, la cantidad de proteínas debe mantenerse alrededor de 1,5 gramos por kilo de peso del paciente al día, aunque lo importante de esto no es tanto la cantidad, sino el origen de dichas proteínas. Las proteínas tienen que ser de origen de las llamadas carnes blancas, como lo son el pollo, el pavo, el conejo y el pescado, y no solamente basta con el origen de dicha proteína, sino también cómo se cocinan estas proteínas. No podemos agarrar un pedazo de pescado o de pollo y lo vamos a poner en un sartén con aceite, no. Lo ideal de todo esto pues, es evitar
el consumo de grasas, porque como sabemos ya el hígado no está produciendo bilis, entonces no va a haber una degradación de grasas, y lo ideal es que las proteínas pues se cocinen, ya sean sancochadas o en horno. Entonces, y también debe existir un balance y una ingesta alta de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos como lo es las pastas, arroz, avenas y cereales, y también se puede consumir pan, pero pan integral es más recomendado. Y en cuanto a las restricciones que debe tener el paciente, eh, que debe tener un paciente contagiado con alguna, porque no solamente es con el virus de la hepatitis B, sino también cualquier enfermedad hepática, es que se debe evitar primero que nada el consumo de todo tipo de alcohol, ya que obviamente la sangre el hígado no va a poder eliminar el alcohol que queda en la sangre, y entonces también se recomienda el consumo de alimentos bajos en grasa. Entonces se debe evitar los alimentos altos en grasas, como lo es las carnes que provienen del cerdo y ternera. eh, Se debe evitar de todo tipo el consumo de refresco, alcohol y frituras. Esto está totalmente prohibido para los pacientes que sufran alguna enfermedad hepática, y se recomienda mantener una buena hidratación. Esto es muy importante. Ok, entonces, ¿cómo es el tratamiento de una hepatitis B, crónica? Cuando se presenta en forma crónica. Pues primero, eh, la hepatitis B crónica se puede tratar con medicamentos como los antivíricos orales. Entre los antivíricos orales más recomendados por la OMS están el entecavir, el tenofovir y la lamivudina. Estos medicamentos obviamente no van a ser administrados eh, sin alguna prescripción médica, ya que se debe realizar primero que nada un diagnóstico médico, y se debe tomar estos medicamentos bajo prescripción médica de un especialista. Eh, Entre los beneficios que pueden lograr el tratamiento con antibióticos orales es que puede, primero que nada, va a retardar la progresión de la cirrosis. Segundo, va a reducir la incidencia del carcinoma hepatocelular y va a mejorar muchísimo la supervivencia a largo plazo. El objetivo del tratamiento, entonces, es mejorar la supervivencia. Está establecido que la supresión de la concentración del DNA del virus de la hepatitis B a niveles indetectables es capaz de reducir la progresión a cirrosis, e incluso se ha descrito que favorece a la regresión de la fibrosis hepática, con la consecuente disminución del riesgo de descompensaciones, el desarrollo de hepatocarcinoma y de la muerte por causa hepática. Eh, en España existen 5 tipos de análogos nucleócidos que están aprobados por la, para el tratamiento de la infección por virus de la hepatitis B. Eh, Entre los pues, más recomendados son estos que vemos aquí en pantalla, y por lo general eh, el consumo de estos es una tableta diaria, eh, pero obviamente esto va a depender de, de cuánto, eh, de cuánto, de cómo estén los valores de ese virus en el organismo, y la duración de este tratamiento va a depender de la erradicación o no del virus. Entonces, Este, este artículo lo quise poner aquí en pantalla, ya que es un artículo que habla, o sí, habla de la eficacia del uso de tenofovir y entecavir en el tratamiento de virus hepatitis C, de virus de hepatitis B crónica, perdón. Es un estudio realizado en Colombia por la Asociación Colombiana de Infectología, en donde donde el objetivo primero fue valorar la respuesta viral y la respuesta y la seguridad, perdón, del tenofovir y el entecavir en un periodo de 5 años.
Los materiales y métodos que utilizaron para esta investigación fue un estudio observacional en donde se incluyó a todos los pacientes con hepatitis B crónica que iniciaron con tratamiento de tenofovir y entecavir dentro de enero del 2008 hasta diciembre del 2012. Entre los resultados que obtuvieron, pues primero se estudiaron 70 pacientes en donde a un 60% le administraron Entecavir y a un 40% le administraron Tenofovir, y la mitad de estos 70 pacientes eran pacientes que no habían recibido ningún tipo de tratamiento previo, que son denominados pacientes naive, y la otra mitad sí había recibido otro tipo de tratamiento, pero no el tratamiento con tenofovir y entecavir. Este, y obtuvieron pues un resultado muy favorable. Ya en el primer año de tratamiento, 67 de los pacientes, 67 de los 70 pacientes eh, y que estaban en el estudio, ya habían eliminado el virus de su organismo. Entonces, como resultado, pues se puede decir que el entecavir y el tenofovir son eficaces y seguros en la práctica clínica en pacientes con hepatitis crónica por el virus B. Entonces, ¿cómo, cómo es la prevención de la hepatitis B? Pues lo bueno de la hepatitis B, lo bueno es que existe una vacuna, y entonces la prevención eh, se basa principalmente en la vacuna contra la hepatitis B, ya que es el principal pilar de la prevención de esta enfermedad. ¿Cómo es la administración de esta vacuna? La administración de esta vacuna puede ser de dos maneras. Puede ser en 3 dosis de vacuna o una pauta de 4 dosis. En una forma de 3 dosis de vacuna, la primera dosis es una dosis monovalente que se administra al nacer, y las otras dos son monovalentes o múltiples que se administra con las otras dosis de vacunas que están en el cuadro de vacunas que se le administran a un recién nacido. La pauta de 4 dosis es básicamente para los bebés que han nacido de madres infectadas, en donde la primera dosis, que va a ser monovalente, se administra al mismo día de nacer, o sea, a las 24 horas de nacimiento. Y las otras 3 dosis se administran eh, con las otras vacunas del calendario infantil sistemático. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todo personal sanitario y que trabaje o tenga contacto con sangre debe ser vacunado. Se ha demostrado de que la hepatitis B, perdón, de que la vacunación, la inmunización contra la hepatitis B, pues es muy efectiva, sobre todo en pacientes que son que tienen un sistema inmune competente, y la eficacia de esta vacuna es aproximadamente entre un 90 a un 95% eh, de, de inmunización, se logra de inmunización con esta vacuna. Entonces, se puede decir que que se puede lograr erradicar esta enfermedad a nivel mundial si se lograra pues vacunar toda la población a nivel mundial. Pero lastimosamente esta vacuna, pues si bien hoy en día ya está disponible, pues muchos países no están, todavía faltan obviamente muchos países porque sea sobre todo integrada al calendario de vacunas, al calendario de vacunas infantiles de un país, ya que, por ejemplo, este, en el 2000, en el año 2000, solamente a nivel mundial 116 países utilizaban la, la vacuna de la hepatitis B como obligatoria dentro del calendario de vacunas infantil. Ya hoy en día, como lo es pues, un país vecino como Colombia,
desde esos años más o menos, ya se administra esta, esta vacuna de manera obligatoria en todos los nacidos. Entonces, ok, aquí se ve de mejor manera, pues, cómo es la vacunación en la infancia y cómo es la vacunación en adolescentes y adultos. La vacunación en la infancia entonces se vacunará en los primeros 2, 4 y 11 meses, siempre que se asegure la alta cobertura del criado prenatal de la embarazada. La vacuna ya cuando son de 4 dosis, como lo dije anteriormente, es con una pauta ya de 4. Entonces, la primera vacuna se realiza, se administrará en las primeras 24 horas de vida y las otras dosis pues se administran en los 2 meses, 4 meses y 11 meses de vida. Y en el caso de la vacunación en adolescentes y adultos, en personas no vacunadas con anterioridad hasta 18 años de edad, se administrará 3 dosis, en donde las pautas de la vacuna pues van a ser una primera vacuna, la segunda se realiza al mes de haberse realizado la primera vacuna y la tercera dosis se administra a los 6 meses de haberse realizado la primera dosis. Entonces aquí podemos ver en este cuadrito eh, un esquema de la recomendación de la vacunación en adultos para hepatitis B. La vacuna, estas que aparecen aquí en Gerix y Reconvivax, pues son las vacunas que están, si bien no están disponibles en todas partes, pues estas son como que las más efectivas y que sí se consiguen en muchos países, pues. Eh, Aquí vemos pues la dosis que tiene cada una y cómo deben ser administradas en el caso de un paciente mayor de 20 años o pacientes que están siendo, que son pacientes con hemodiálisis, en las cuales estos pacientes tienen que recibir una carga mayor de, de administración de esta vacuna. Y estas vacunas, pues, son, son vacunas que contienen básicamente el antígeno de superficie no glicosilado y dicho antígeno ha sido purificado de tal forma que el producto en esta vacuna es un 95% de antígeno de superficie y el otro 5% es de proteínas derivadas de la levadura de la vacuna. Entonces, eh, y hablando aparte de cuáles son las indicaciones actuales para la inmunización contra la virus de la hepatitis B, primero que nada, la indicación primordial son en todos los niños. Debería administrarse esta vacuna en todos los niños recién nacidos. Segundo, todas las personas menores de 18 años de edad también se les debe administrar. Tercero, personas con alto riesgo ocupacional, trabajadores que están a cargo del área de la salud y que están expuestos a sangre o otros fluidos corporales potencialmente contaminados. También esta vacuna debe estar indicada en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, incluyendo aquellos que están siendo dializados, eh, pacientes también con contactos sexuales con portadores del virus de la hepatitis B y personas que han tenido más de una pareja sexual en menos de 6 meses. Y también en pacientes que hayan tenido antecedentes de transmisión o antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya hablamos de la hepatitis B, ya podemos hablar de lo que es la hepatitis C. La hepatitis C, pues es una enfermedad del hígado que es causada por el virus del mismo nombre. Ese virus puede causar hepatitis tanto aguda como crónica, igual que todas las hepatitis. Esta hepatitis pues, es una de las principales causas del cáncer hepático y en la actualidad no existe una vacuna contra este virus de la hepatitis C. Ya lo voy a explicar más adelante por qué. La principal vía de transmisión, pues se transmite, la principal vía de transmisión por sangre, contacto directo con sangre, y la mayoría de las infecciones se producen por exposición a pequeñas cantidades de sangre a través del consumo de drogas inyectables y prácticas sexuales que conllevan
a la exposición con sangre. También se, se le ha asociado últimamente el- el- la vía de transmisión de madre a hijo, pero sin embargo esta es una vía de transmisión que se dice que es prácticamente única del virus de la hepatitis B. Ok, de acuerdo, ya hablando de datos epidemiológicos, de acuerdo con cálculos de la OMS, se estima que 71 millones de personas en todo el mundo padecen de infección crónica del virus de la hepatitis C. Obviamente, mucho menos que eh, en comparación con el virus de la hepatitis B. Sin embargo, un número muy alto. Un gran número de estas personas pueden llegar a desarrollar cirrosis o cáncer hepático. Aquí sí, pues las personas que sufren de hepatitis C, un mayor porcentaje de las personas que padecen hepatitis C pueden llegar a producir o desarrollar esta enfermedad en su forma cirrótica y cáncer de este órgano. Y al año mueren aproximadamente entre 399.000 personas debido a la hepatitis C. La distribución geográfica aproximadamente que por cálculos de la Organización Mundial de la Salud, las regiones más afectadas por esta enfermedad se puede decir que son las regiones del Mediterráneo Oriental y Europa. Son las regiones que están más afectadas, seguidos de África y también pues igual que con la hepatitis B, las regiones de las Américas, pues no es una de las principales afectadas, pero hay también muchos casos de hepatitis B, de hepatitis C, perdón. Ok, entonces hablando ya de las manifestaciones clínicas de virus de la hepatitis C, como lo he venido diciendo, pues son básicamente muy parecidas con respecto a las demás. Podemos decir entonces que la mayoría de las personas, una cosa que sí es importante aquí de la hepatitis C, es que la mayoría de las personas que fueron recientemente infectadas con hepatitis C no tienen síntomas y un 80% de las personas se puede presentar totalmente asintomática, o sea que esta enfermedad la vuelve como más peligrosa, podría decirse, ya que solamente un 20% de las personas que están infectadas llegan a presentar sintomatología aparente. Y esta sintomatología se presenta ya cuando se produce normalmente un daño hepático más o menos severo en el hígado. Entonces es muy importante pues el diagnóstico o las medidas de prevención por el contagio de este virus. Otra manifestación clínica, pues el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ese es color arcillo pálida, orina turbia, fatiga, fiebre, ictericia y náuseas y vómito. Ok, entonces, ¿cómo es el diagnóstico del virus de la hepatitis C? El diagnóstico se basa en el análisis de sangre, igual que en la hepatitis B, para detectar la infección de este virus. Obviamente no podemos entonces, con solamente las manifestaciones clínicas, diagnosticar a una persona por este virus, que sufre este virus. Entonces, el diagnóstico se basa, primero que nada, en la detección de anticuerpos del virus de la hepatitis C mediante un examen serológico y una prueba de reacción de la cadena polimerasa de este virus. Eh, como las nuevas infecciones pueden ser asintomáticas, pues pocos casos son diagnosticados en su forma aguda. Casi todos los casos son diagnosticados ya en su forma crónica, lamentablemente. A menudo la infección crónica también puede presentarse o puede quedar sin diagnosticar porque también incluso se puede mantener asintomática hasta que aparecen síntomas secundarios y ya existe entonces un daño hepático grave. La infección entonces eh, se basa en eso, el diagnóstico en eso, en la detección de anticuerpos y en una reacción de la cadena polimerasa. Y aparte, se mide la cantidad del material genético del ARN del virus de la hepatitis que hay en sangre.
donde se va a determinar el genotipo del virus con el que se está infectado y la cantidad del virus presente en sangre, o sea, la carga viral. Aquí podemos ver en pantalla pues los marcadores más utilizados para, para diagnosticar el virus de la hepatitis C. Como lo dije anteriormente, el primero es el anticuerpo frente al virus de la hepatitis C, que va a representar una elevada sensibilidad y una buena especificidad, pero no va a diferenciar la infección activa de la infección causada, ya que si hay presencia de anticuerpos, también puede ser que ya el paciente se haya curado de este virus. Entonces, pues la detección indicada, o sea, el método para la detección, la más indicada, pues es la detección del ARN del virus de la hepatitis C, en donde pues es el marcador que se utiliza con más frecuencia para diagnosticar, debido a que si existe presencia de anticuerpos, pues no se diferencia de una infección activa a una infección ya resuelta. Aparte, se va a determinar el genotipo del virus de la hepatitis C. Una vez que ya se evidencia pues, el contagio de esta enfermedad, se determina el diagnóstico del genotipo, ya que el virus de la hepatitis C se clasifica aproximadamente en 11 genotipos distintos y numerosos subtipos de cada genotipo. Entonces, esto es importante diagnosticarlo, ya que el genotipo del virus de la hepatitis C es importante para la toma de decisiones para el tratamiento antiviral. Y es por esta razón de que como existen tan numerosas genotipos de este virus, es que es tan difícil que exista una vacuna que sea eficaz hoy en día para para lograr la inmunización total de este virus. Entonces, qué son los genotipos de la hepatitis C? Bueno, los genotipos de la hepatitis C son genotipos, o sea, son cepas diferentes del mismo virus. Cada cepa pues, se diferencia una de otra y se distingue por pruebas de laboratorio. Algunos genotipos son más comunes en algunas partes del mundo. Los genotipos del virus de la hepatitis C comparten algunas secuencias comunes con otros genotipos, pero se diferencian de otros. Y estas variaciones son adaptaciones del virus en diferentes entornos. Este virus se multiplica rápidamente haciendo eh, más de 1 trillón de copias por día, y muchas de estas copias nuevas son diferentes del virus original. Y muchas de estas versiones, este, de estas versiones mutantes, pueden sobrevivir al uso de antivíricos orales. Entonces, es importante pues el diagnóstico previo de, de- del genotipo que esté padeciendo una persona de este virus. Se dice que aproximadamente a nivel mundial existen 11 genotipos del virus de la hepatitis C y se identifican con un número, por ejemplo, el genotipo 1. Además, también existen subtipos que se identifican con la letra, como por ejemplo genotipo 1A, 1B, 2A, 2B. Entonces, existen muchísimos genotipos de este virus. ¿Y dónde se encuentran estos genotipos? Bueno, estos genotipos, pues se dice que el genotipo 1, 2 y 3 son los que se presentan en mayor parte en todo el mundo, y los subtipos más comunes son el subtipo 1A y 1B. Y estos representan entre aproximadamente un 60-70% de las infecciones totales a nivel mundial. No por esto significa de que en una región solamente se encuentre un genotipo de 1, 2 y ya. No, se pueden presentar también de otros, pero en mucha menos, en comparación con el 1, 2 y 3, en mucha menos cantidad. Los genotipos del virus de la hepatitis C pues responden de manera diferente al tratamiento, como los medicamentos para el virus de la hepatitis C, como el interferón y el ribavirin.
y estos pues se van a analizar mediante una muestra de sangre y y también otra cosa importante, que si una persona se ha infectado por este virus de la hepatitis C y se ha curado, ¿verdad? Esto no quiere decir de que no pueda volverse a infectar por otro genotipo. O sea, se puede infectar otra vez por otro genotipo y entonces esto lo vuelve pues una enfermedad pues muy peligrosa. Entonces, este artículo que vemos aquí en pantalla lo quise colocar, era para que más o menos vieran eh, los diferentes genotipos que se pueden localizar eh, en una sola ciudad. Por ejemplo, este artículo fue hecho en Bogotá, en donde estudiaron los diferentes genotipos circulantes del virus de la hepatitis C, en donde se basaron en donde el objetivo fue describir los genotipos y subtipos del virus de la hepatitis C en pacientes colombianos infectados. Y los materiales y métodos que se utilizaron fue el estudio descriptivo y retrospectivo de pruebas analizadas de los laboratorios como con más referencia a nivel nacional, mediante el estudio de aproximadamente 1.527 pacientes con una edad promedio de 53 años, en donde pudieron determinar, en donde varios de esos pacientes pues venían de diferentes zonas o sectores de Bogotá, como lo es Cundinamarca, Valle y Atlántico, y se evidenció de que, bueno, como ven aquí en este cuadrito, estos fueron los genotipos que se consiguieron en este estudio. Se consiguieron básicamente, pues en mayor cantidad, genotipos 1B, 1A y el 1, en donde representan aproximadamente 70% la, del total de los infectados, este genotipo 1. Sin embargo, también se consiguieron, pero en menor cantidad, pues genotipos de 2, 2A, 2B, 2C y también 3 y 4. Entonces esto para que más o menos veamos pues cómo puede en nada más una sola ciudad pues presentarse diferentes genotipos de virus de la hepatitis C. Ok, entonces ahora, ¿cómo es el tratamiento de, de este virus? En el caso de una infección aguda por el virus de la hepatitis C, no siempre requiere tratamiento, porque algunas personas, pues su respuesta inmune va a eliminar la infección. Sin embargo, si se logra una eliminación del virus en la fase aguda, pues se va a eliminar todo riesgo de contagio, va a limitar la sintomatología y evita la aparición de insuficiencia hepática grave y elimina la necesidad de seguimiento tras la curación. Para lograr una eliminación efectiva del virus, pues se puede administrar, eh, se puede usar administrar el uso de antivíricos orales, pero el tratamiento de estos antivíricos se va a diferir en pacientes con tres o más factores favorables de estos, ¿verdad? Como por ejemplo, si el paciente es mayor, eh, es menor, perdón, de 35 años, si tiene una bilirrubina mayor a 6 miligramos sobre decilitro, el descenso de carga, si tiene un descenso de carga viral de al menos un logaritmo a la semana 4, eh, dada a estos factores, pues tiene una alta probabilidad de curación espontánea y no es necesario el uso de antivíricos orales en el caso de estos pacientes. Ahora, en el caso de una infección crónica, el tratamiento es necesario y su objetivo es la curación. El tratamiento de primera elección es el uso de antivíricos de acción directa, llamados AAD, eh, por sus siglas, pangenotípicos. Entre los medicamentos pues, más antivíricos más usados
más efectivos, según la Asociación Española para las Enfermedades del Hígado, eh, para los genotipos tanto 1A y 1B, eh, los antivíricos más recomendados son el Vasvir y el Grazoprevir durante 12 semanas de acción directa, y también el Edipasvir y Sofosbuvir de 12 semanas de acción directa o 8 semanas. Eh, y en el caso de genotipo, de pacientes con genotipo 2, es efectivo el uso de Sofosbuvir y Velpastivir durante 12 semanas, y en pacientes con genotipo 3 se recomienda el uso, que es efectivo el uso de Sofosbuvir más de Cladstavir por 12 semanas de acción directa. En el caso de complicaciones serias de infección crónica, el trasplante de hígado también puede ser una opción de tratamiento. Sin embargo, eh, no por esto significa de que se haya eliminado pues, el virus en este paciente. El trasplante de hígado, pues, si bien es un tratamiento que va a aumentar la supervivencia del paciente, pues va a requerir también un mayor cuidado en cuanto a un mejor tratamiento para prevenir una infección de ese nuevo hígado trasplantado. Entonces, ¿cómo es la prevención de la hepatitis C? Lamentablemente, como lo dije anteriormente, pues no existe una vacuna eficaz contra la hepatitis C, debido a los factores que ya dije. Y entonces la prevención de la hepatitis C se basa básicamente en la reducción del riesgo de exposición al virus. Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud figuran que se debe hacer uso apropiado y seguro de inyecciones, se debe mantener una manipulación y una eliminación segura de los objetos punzopenetrantes y desechos de alto riesgo. Los análisis, se debe hacer un análisis de virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, y además del VIH y sífilis en la sangre, en toda sangre donada, que esto ya es algo que es de rutina en la mayoría de los bancos de sangre. Se debe realizar una capacitación del personal sanitario que, que debe hacer uso adecuado de todas las barreras de bioseguridad. Eh, Prevención de exposición a la sangre durante relaciones sexuales, y se debe promover el uso correcto y sistemático de preservativos para evitar la, entonces el contagio y la exposición a este virus. Ok, entonces ya hablamos de la hepatitis B y C, entonces podemos hablar un poco de lo que es la coinfección por el virus de hepatitis B y C en personas con infección de virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana y el virus de hepatitis B y C son virus de transmisión hemática y comparten vías de transmisión. Entonces, esto va a crear pues un solapamiento entre los grupos de población en riesgo. Se dice que aproximadamente entre el 2 al 15% de personas con VIH en el mundo están infectadas por virus de la hepatitis C, y entre el 5 y el 20% de las personas con virus de inmunodeficiencia humana tienen una infección crónica por virus de hepatitis B. Entonces, la afección hepática en estos pacientes que sufren de, que padecen VIH, pues va a haber una mayor rapidez de una enfermedad crónica y sí, una mayor rapidez a poder presentar una cirrosis o hepatocarcinoma, debido a que existe ya pues un sistema inmune comprometido, y entonces esto va a aumentar las tasas de mortalidad por hepatopatía. Entonces, eh, pues la mayoría de los pacientes que mueren por hepatitis B y C eh, crónica, pues son pacientes que también sufren de esta enfermedad. Entonces, se les recomienda a todas las personas que padecen de VIH,
pues que se vacunen contra el virus de hepatitis B lo antes posible. Y se aconseja realizar un análisis serológico postvacunal entre 1 y 2 meses después de la administración de la última dosis de vacuna. Este, pues se ha demostrado que, como lo dije, que la vacuna contra la hepatitis B es muy eficaz, pero en estas personas pues no es tan eficaz debido a un sistema inmune comprometido. Entonces, pues, este, no hay una investigación todavía que hable sobre un aumento de dosis de vacuna para estos pacientes y se mantiene entonces las dosis normales este, de, de la primera administración, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. En estos pacientes se les debe realizar también una, una prueba, obviamente, de si está contagiado por el virus de la hepatitis B o C al inicio de todo tratamiento antivírico, ya que algunos antivíricos pues, pueden reaccionar de de manera, de manera simultánea tanto para el VIH como para la hepatitis. Y se recomienda también pues, una biopsia hepática. Es considerada el método de referencia para el estudio de evolución de una enfermedad hepática para estos pacientes, pero no siempre puede realizarse debido a que este procedimiento es muy caro y comparte también un riesgo a complicaciones en estos pacientes. Entonces, como alternativa, existen varias técnicas no invasivas como las pruebas de laboratorio o métodos de imagen que permiten determinar el estado de fibrosis hepática en estos pacientes. Ok, entonces, eh, ya hablando de la importancia en odontología en estos pacientes que padezcan hepatitis B o C, pues un paciente con antecedentes de algún tipo de hepatitis viral va a obligar a todo clínico dental a indagar sobre tres aspectos fundamentales. Primero que nada, este, se debe, se debe haber una confirmación del diagnóstico. Eh, Segundo, se debe evaluar el daño hepático acumulado y condición funcional del paciente. Y tercero, se debe evaluar la hepática metabólica hemostática y potencial infectante en estos pacientes que vamos a atender. En la clínica dental se nos puede presentar distintos tipos de pacientes con hepatitis, tanto pacientes con antecedentes con hepatitis que se ha de valorar con el especialista el nivel de daño que tiene este paciente, pues a la hora de someterse a un tratamiento dental debemos limitar al mínimo las dosis de medicamentos con metabolismo hepático, como por ejemplo los anestésicos locales como la lidocaína. También el uso de algunos AINES y de algunos antibióticos. También entonces se debe evaluar, se pueden presentar pacientes, perdón, con hepatitis activa. En estos pacientes se debe posponer todo tratamiento que no sea de urgencia hasta que el paciente se recupere. Y también se pueden presentar pacientes que son solamente portadores del virus. En estos casos, pues es muy probable que no sepamos quién sea paciente que porta este virus e incluso puede que ni el mismo paciente lo sepa. Entonces, es muy difícil determinar por la ausencia de signos clínicos tempranos de esta enfermedad quién tiene o no el virus en su organismo. Por lo que al menos entonces debemos evitar el riesgo de contagio y entonces lo más recomendable es que ante toda consulta dental todos los pacientes deben tratarse como si fuesen portadores. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, de, de las manifestaciones clínicas, manifestaciones orales en estos pacientes con hepatitis, destacan que estos pacientes pues, padecen de serotomía, que es resequedad en, en la boca, son propensos a enfermedades gingivales, tienen mal aliento, eh,
pues se va a evidenciar ictericia en las mucosas, se puede evidenciar erupciones peribucales y se puede ver en algunos pacientes pues algunas petequias o pequeñas hemorragias en las mucosas orales. En relación, se ha dicho que eh, en los últimos años, supuestamente existe una relación de la hepatitis crónica B y C con el líquen plano. Este artículo que puse aquí es que ya evidencian mediante un estudio que realizaron en, creo que fue en España este artículo realizado en España, en donde evaluaron 100 pacientes que padecían pues de líquen plano y otros 100 pacientes que padecían de hepatitis B crónica o hepatitis C crónica y pues dieron a conclusión de que pues esta enfermedad no tiene supuestamente alguna relación, esta patología no tiene relación con este tipo de enfermedad, sino entonces básicamente las manifestaciones orales se basan en las que dije anteriormente. Ok, entonces ahora, ¿cómo debe ser el manejo odontológico de estos pacientes? El manejo odontológico, eh, primero que nada, hay que mantener las medidas antes y durante el tratamiento deben ser. Primero que nada, es preferible estar inmunizado y toda la ropa que se utilice debe ser de tipo quirúrgica y desechable. eh, Escoger horarios de poca actividad en el consultorio o restringir la actividad clínica en ese momento que se van a atender a pacientes con infección de este virus, de alguno de estos virus. Se debe restringir el área de trabajo, preparando anticipadamente lo requerido para el tratamiento odontológico. Se debe extremar la técnica de barreras en pacientes, operadores y área operatoria, como lo es el piso, sillón, mangueras, lámparas y unidad dental. Esto lo hemos ya pues, visto últimamente por el, por el coronavirus, de cómo deben ser las medidas eh, de barrera, de las medidas de las técnicas de barrera que se deben utilizar al momento de, de atención de algún paciente potencialmente eh, riesgoso que pueda contagiarnos de alguna enfermedad como esta. Eh, Programar también el mayor número de procedimientos posibles en una sola sesión. O sea, si un paciente pues requiere más de un procedimiento, pues lo más recomendado es que se organicen varios procedimientos en una sola sesión para evitar así entonces que este tipo de pacientes pues vaya frecuentemente a, a nuestra área clínica. Se debe también usar succión quirúrgica y dique de goma para evitar expansión de partículas de, del virus. Se deben preparar gasas y toallas humedecidas con material desinfectante para la limpieza instrumental, área de trabajo y eliminación de contaminantes. Y se debe evitar autopunciones, obviamente, y daño tisular. Ok, en cuanto al manejo odontológico, después del tratamiento, las medidas que se deben tomar después del tratamiento, se debe colocar primero en una bolsa identificable o mejor, si es posible, doble bolsa, todo material desechable. Usar contenedores rígidos para desechar instrumentos punzopenetrantes. Estos contenedores deben ser pues identificados como desechos tóxicos y se debe entregar dicha bolsa o dicha bolsa de material tóxico, material desechable, a un centro autorizado en una localidad para la incineración. Esto pues es lo más recomendado, pues obviamente aquí sabemos que lastimosamente en este país no se cumple y se deben esterilizar los contenedores rígidos en autoclave antes de disponer de ellos. Se debe sumergir también el material utilizado
en desinfectante concentrado, de preferencia glutaraldehído, antes de la esterilización de los mismos. Se debe desinfectar el área operatoria, piso, mobiliario, todo tipo de, de mobiliario que esté en el consultorio después de la atención de estos pacientes. Las manos deben ser protegidas con guantes, si es posible doble guante, y de preferencia un uso pesado para la ejecución de áreas de las tareas anteriores. Y finalmente, las manos deben ser desinfectadas con jabones a base de clorexidina u otro desinfectante potente. Ok, entonces las cosas a tener en cuenta a la hora de la atención con pacientes con hepatitis, debido a que a estos pacientes tienden una mayor tendencia a hemorragia, en la cirugía o extracciones dentales, por lo general no se debe realizar estos tratamientos, y se debe determinar, primero que nada, el tiempo de protrombina. Si el valor normal, que es de 11 a 14 segundos, pues que esté siendo el valor normal, está elevado un doble a o sea, mayor de 28 segundos, pues hay un riesgo importante de hemorragia y no se debe realizar ningún tipo de intervención quirúrgica en estos pacientes. Y se debe entonces, en estos casos, puede consultar al médico, hacer una interconsulta con el médico para determinar si existe la posibilidad de la administración de de vitamina K para estos pacientes, y entonces poder bajar un poco, pues, y llegar un poco más a los valores normales del tiempo de protrombina. Y también se debe evaluar el tiempo de hemorragia, que va a comprobar la función plaquetaria. Lo normal es que esté por debajo de 7 minutos, y si es mayor de 20 minutos, pues precisaría una reposición plaquetaria para una reposición plaquetaria previa para una intervención. Entonces, además, otra de las cosas que hay que tener en cuenta con estos pacientes es que, debido a que estos pacientes, pues, hay que tener en cuenta que por el daño del hígado que sufrieron estos pacientes, pues estos pacientes tendrán una mayor sensibilidad ante determinados medicamentos. Entonces, es importante no agravar la condición hepática. Y los medicamentos que pueden agravar la condición hepática son el paracetamol, anestésicos locales de tipo MIA como la lidocaína, mepidocaína, las aspirinas, los AINES, las benzodiazepinas, la clindamicina, acitromicina, eritromicina y metronidazol, y y los analgésicos narcóticos como la codeína. Obviamente, pues no es que se va a restringir el uso de esto, de, de estas drogas, sino que lo que se debe es evitar o disminuir las dosis en los pacientes, pues, que padezcan esta enfermedad. Y antes de todo, pues, procedimiento o atención de pacientes que padezcan de alguna enfermedad hepática como la hepatitis, es conveniente conversar con el médico tratante, y en lo posible tener exámenes recientes de el perfil químico, como la bilirrubina sérica, albumina sérica, AST y ALT, el hemograma completo, incluyendo recuento de plaquetas y tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. Ok, entonces, ¿cómo debe ser la, la, la profilaxis tras accidentes ocupacionales con material biológico tóxico, en caso de haber sufrido alguna exposición? Se considera una exposición, un accidente, el contacto con sangre u otros fluidos biológicos a través del contacto con una herida abierta, piel intacta o mucosa durante el desarrollo de actividades laborales. Cuando un trabajador sanitario sufre un accidente con sangre u otros fluidos, como puede ser, bueno, en nuestro caso sería, pues, pinchazos con el material odontológico de alguna persona infectada, presenta, pues, un riesgo a contraer este tipo de virus.
En estudios previos se ha demostrado que el riesgo a contraer un virus de la hepatitis B eh, por alguna exposición, un accidente ocupacional, es aproximadamente entre un 20 a 30% si no se realizan pues la profilaxis previa para evitar pues la contaminación con este virus. Y, y pues un porcentaje menos eh, se puede considerar que es riesgoso para contraer el VIH, ya que este virus es más, pues, es más volátil en la, a lo que está expuesto el virus como tal, pues. Entonces, ¿cómo debe ser el tratamiento adecuado de estas heridas? Primero, se debe determinar eh, la profundidad del pinchazo. Si hay existencia de sangre visible en el instrumental, pues esto va a aumentar el riesgo. Y en el instrumental, que, eh, que pues dependiendo también, obviamente, de la enfermedad del paciente, pues va a ser más riesgoso o no a contraer el virus. Entonces, ¿cómo debe ser en caso de sufrir alguna exposición? Primero, hay que realizar un tratamiento adecuado de la herida. Eh, Se debe limpiar la herida sin restregar con agua corriente y jabón, permitiendo que la sangre fluya libremente durante 2 a 3 minutos bajo el agua corriente, y ninguna evidencia ha demostrado que el uso de antisépticos en la herida pueda este, reducir el riesgo a, a la transmisión de algún virus este, por, con el uso de ellos. Entonces, pues se recomienda el uso constante de agua y jabón. Luego, cubrir la herida con un apósito impermeable y luego que se haya hecho esto, pues se debe acudir lo más pronto posible a una unidad de salud laboral más cercana, en donde se va a evaluar pues todo, o se va a comprobar y recoger datos sobre el accidente y del enfermo del que pudo haber contraído alguna enfermedad. Se va a evaluar, se va a iniciar como un protocolo, se debe iniciar como un protocolo de accidente ocupacional en donde se evalúa si es posible los datos del enfermo del cual se recibió el pinchazo y las circunstancias del accidente, como el tiempo transcurrido desde el pinchazo, desde que ocurrió el pinchazo hasta la llegada a la unidad de salud, características de la aguja, volumen y tipo de fluido con el cual se estuvo en contacto, y pues además del estadio de la enfermedad y cuál enfermedad pues padecía el paciente del que pudimos haber contraído algún tipo de enfermedad. Luego de esto, pues se debería administrar el uso de antivíricos, el cual se ha evidenciado que disminuye un 81% la probabilidad de infección. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible y preferentemente en las 2 primeras horas después de la exposición. En el caso de la persona accidentada, de que la persona accidentada no estuviera protegida con la vacuna de la hepatitis B, pues es cuando se le administran este tipo de antiviricos, como lo es la gamma globulina antihepatitis B en un vial de 5 mililitros por vía intramuscular, lenta en el glúteo lo antes posible, preferentemente antes de las 24 horas después del contagio, y se debe realizar una dosis de vacuna antihepatitis B en un vial de 1 mililitro por vía intramuscular en la región deltoidea. Estas son como que las, la, la profilaxis que se debería mantener en el caso de una exposición a, a,
a una exposición o accidente laboral. Y básicamente es esto. Y entonces, bueno, esto fue todo. Eh, las referencias, estas son las referencias que utilicé para el seminario, en donde mayor parte de la información la saqué de guías fueron sacadas de la Asociación Española para el Hígado. También parte de la información fue sacada de el libro de Harrison de medicina interna, de principios de medicina interna, también de la página de la Organización Mundial de la Salud, saqué bastante información y bueno, de artículos científicos también, como los que están aquí en pantalla. Y bueno, entonces eso fue todo. Eh, muchas gracias y bueno, ya se aclararán las dudas con el profesor, que me imagino, no sé si habrán entendido la mayor parte del seminario. Bueno, muchas gracias y eh, ya se aclararán las dudas con el profesor.